nos faltaba 2 ejercicios. Si no me equivoco, 3 ejercicios y luego vamos a ir a la última parte del tema de estadística no paramétrica, ¿ya? Vamos a comenzar con el ejercicio 3. No sé si alguien quiere participar. Tiene la opción en la parte inferior del Teams. Y comenzamos. Ya le vamos a pedir al compañero Fernando si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Fernando, ¿estás en sala? Por favor, con el enunciado. Perdón un momento, voy a volver a compartir. ¿Se escucha, chicos? ¿Me confirman, por favor? Porque yo no les escucho a nadie. Por favor. ¿Alguien, por favor, se escucha o no se escucha? Solo he escuchado, sí. Ah, ya, gracias. Entonces, comenzamos con el ejercicio 3. Fernando, ¿te encuentras en sala para que nos puedas colaborar con el enunciado? Si no, pasamos a la siguiente persona. Bueno, no te logro escuchar, compañero. Vamos a pedirle a la compañera Jimena si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Sí, una encuesta sobre 130 familias con 7 niños dio la distribución siguiente. Es consciente de los resultados con la hipótesis de que el nacimiento de un niño o niña son igualmente probables al nivel de significancia del 5%. Ya, gracias, Jimena. Ya, entonces, acá vamos a comenzar con la solución. Los datos del problema contemplan, primeramente, nos está hablando de un tamaño de la muestra que está conformado por 130 familias. También nos está pidiendo trabajar con un nivel de significación al 5%, ¿ya? Entonces, para ello vamos a comenzar con la solución del problema. Vamos a definir nuestra variable. Como acá nos está hablando de 2 nacimientos, uno que contempla a los niños y otro que contempla a las niñas, acá vamos a definir nuestra variable X como el nacimiento de un niño, ¿ya? Comenzamos con el planteamiento de la hipótesis. Como dentro del problema nos dice probar que el nacimiento de una niña y un niño son igualmente probables, vamos a comenzar con la formulación de la hipótesis alterna en el que decimos que el nacimiento de un niño o una niña no es igualmente probable. Para ello vamos a cambiar la hipótesis nula y decimos acá que el nacimiento de un niño o una niña es igualmente probable, ¿ya? Vamos al paso 2, que es la identificación del estadístico de prueba. En cuanto a la identificación del estadístico de prueba, sabemos que el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico chi cuadrado, que para su cálculo necesitamos la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿ya? Entonces, para ello, lo que vamos a hacer inicialmente es identificar a qué tipo de probabilidad corresponde el problema, ¿ya? Porque en esta parte tenemos que calcular la probabilidad de cada evento, ¿ya? Para ello, de acuerdo a las características del problema, la distribución a la que converge es la distribución binomial, ¿ya? Si bien el problema no nos dice directamente que vamos a trabajar con una distribución binomial,
Según las condiciones del problema, podemos llegar a esta conclusión, ¿ya? Acá tenemos también algunas de las características que nos va a servir para llegar a esta conclusión, ¿no? Que se trata de una distribución binomial. ¿Qué nos dice estas características? La primera de ellas nos dice que en cada ensayo, experimento o prueba son posibles dos únicos resultados, uno que contempla el éxito y otro que contempla el fracaso, ¿ya? Si nos vamos a los datos de nuestro problema, ¿qué nos decía el problema? Que había la opción de que nazcan o bien un niño o bien una niña. Entonces, cumplimos con esta primera característica porque acá nos dice que tiene que haber dos únicos resultados. Nuestros resultados del problema serían el nacimiento de un niño o el nacimiento de una niña, ¿ya? ¿Qué nos dice la segunda característica? Que la probabilidad de éxito o fracaso ha de ser constante durante todo el ensayo, ¿ya? Como nosotros queremos probar que el nacimiento de un niño o una niña es igualmente probable, la probabilidad va a venir dada por el 50% de éxito y el 50% de fracaso. Y esta probabilidad va a ser constante para todos los eventos, ¿ya? La tercera característica nos dice que el resultado obtenido en cada experimento es independiente del anterior, ¿ya? Esto sí lo vamos a cumplir porque sabemos que si en una familia nace un niño, esto no va a influir en la otra familia, que también puede nacer una niña o un niño, ¿ya? Entonces, esta tercera condición la cumplimos. Y finalmente la cuarta condición nos dice que los sucesos son mutuamente excluyentes, es decir, que no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo, ¿ya? Esto precisamente en el problema nos dice o bien nace una niña o un niño, ¿ya? Entonces, ese o nosotros sabemos que la probabilidad nos hace referencia a que los eventos son mutuamente excluyentes, no pueden nacer los dos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, sí cumplimos con esa condición. Y acá, como ya lo había dicho, según todas las características que presenta el problema, llegamos a la conclusión que la distribución con la cual vamos a trabajar va a ser la distribución binomial. Acá también tenemos la fórmula la cual vamos a estar empleando para calcular la probabilidad de los diferentes eventos. Ya, entonces acá, inicialmente, para calcular la probabilidad de cada evento, necesitamos definir L, que L es el número de ensayos totales, ¿ya? Como en el problema estamos trabajando con el nacimiento de un niño, L va a representar el número máximo de niños que pueden nacer dentro de nuestro ensayo, ¿ya? Nosotros sabemos que como máximo pueden nacer 7 niños, por lo tanto, L va a tomar el valor de 7. Posterior a ello, sabemos que P, como queremos probar que el nacimiento sea equiprobable, P va a valer el 50% y de la misma manera Q va a estar dado por el 50%. Entonces, acá vamos a ir calculando la probabilidad para los diferentes eventos. El primero de ellos es que nazca 0 niños. Y ya reemplazando la fórmula, decimos que esta probabilidad está dado por el 0.0078. De la misma manera, vamos a ir calculando cuando nazca un niño, cuando nazcan 2 niños y cuando nazcan 3 niños. Y las probabilidades acá simplemente es emplazar dentro de la fórmula, ¿ya? Entonces, finalmente, como habíamos dicho que nuestro evento total o máximo está hasta que nazcan 7 niños, la última probabilidad que vamos a calcular es que X sea igual a 7, ¿ya? Reemplazamos acá en la fórmula inicial de la distribución binomial, donde L va a ser igual a 7 y X va a ser igual a 7, ¿ya? Esta probabilidad nos da un valor de 0.0078. Como acá ya tenemos calculado las probabilidades de que suceda cada evento, el siguiente paso que tenemos que realizar es construir nuestra tabla en la cual vamos a calcular la frecuencia esperada, ¿ya? Esta tablita ya lo hemos explicado en la clase anterior. Primero contemplamos la marca de clase, la probabilidad esperada que ya hemos calculado en la lámina anterior, la frecuencia observada que nos da el problema, y a partir de los datos que contemplan la probabilidad esperada y n, que esto es el valor de n, y esto es la sumatoria de la probabilidad que siempre nos tiene que dar la unidad, vamos a calcular la frecuencia esperada. ¿Qué nos dice en cuanto a fórmulas? Que la frecuencia esperada es la multiplicación de n, que es el tamaño de la muestra, multiplicado por la probabilidad esperada, ¿ya? Entonces, este procedimiento vamos a realizar para todos los eventos, desde 0 hasta 7.
¿ya? Posterior a ello, procedemos a calcular el estadístico de prueba, que en la parte inferior ya tenemos el detalle. De la misma manera, en la tablita se va contemplando el estadístico de prueba de manera parcial. Y en acá tenemos el total de nuestro estadístico de prueba, ¿ya? Entonces, como ya tenemos acá calculado nuestro estadístico de prueba, que es igual a 1.3571, el siguiente paso que vamos a hacer es calcular el estadístico teórico. Para el cálculo del estadístico teórico necesitamos definir a qué es igual la variable K y a qué es igual la variable M. Recordemos, nosotros decíamos que K venía a representar el número de categorías y M vendría a representar el número de parámetros estimados a partir de los datos muestrales, ¿ya? Comenzamos con la definición de nuestra variable K. Como K es el número de categorías, acá yo les decía que para determinar el número de categorías se pueden fijar en la cantidad de frecuencias observadas que tenemos dentro del problema. Entonces, para ello nos vamos y nos fijamos que dentro del problema tenemos 8 frecuencias observadas. Por lo tanto, K va a tomar el valor de 8. Posterior a ello, tenemos que definir el valor de nuestra variable M, ¿ya? Como dentro del problema no hemos estimado ningún parámetro a partir de los datos muestrales, de hecho el problema nos pedía trabajar con una probabilidad equiprobable, entonces M va a tomar el valor de 0, porque no hemos estimado ningún parámetro, ¿ya? Como ya tenemos estos dos valores, procedemos a determinar los grados de libertad. Reemplazamos, en K le ponemos el valor de 8, en M el valor de 0, y para determinar los grados de libertad, a todo esto le tenemos que restar el valor de 1, ¿ya? Realizando esta resta, determinamos que para nuestro estadístico teórico vamos a tener 7 grados de libertad a un nivel del 5%. Ya acá tenemos el cálculo que se ha realizado en cuanto al Minitab, hemos ingresado los grados de libertad y de la misma manera hemos contemplado el nivel de significación. Con ello hemos determinado el estadístico teórico, que es igual a 14,07. Como ya tenemos en esta parte el estadístico de prueba y el estadístico teórico, nos vamos al tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro del mismo ubicamos el estadístico de prueba. Como nuestro estadístico de prueba está cayendo en la región de aceptación, gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está a probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como no se cumple esta condición, ya que 1,3571 no es mayor a 14,07, como no se cumple, por consiguiente, se acepta la hipótesis nula. Al aceptar la hipótesis nula, estaríamos rechazando la hipótesis alterna. Y bueno, nuestra conclusión vendría dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 5%, se puede concluir que el nacimiento de un niño o una niña es igualmente probable, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y con ello tendríamos terminado ya este problema. Acá es importante ver también cómo se realiza el procedimiento en cuanto al Minitab. Vamos a recordar lo que hemos visto en la clase anterior y vamos a realizar el cálculo mediante el Minitab. Ya, de un momentito, me voy al Minitab. Ya, en cuanto al Minitab, inicialmente necesitamos ingresar los datos. Acá tenemos los datos del problema. Ya, el procedimiento que voy a realizar es directamente en el Minitab, vamos a calcular la probabilidad esperada, ¿ya? Acá, como ya había hecho un procedimiento anterior, he verificado que la sumatoria sea igual a 1. Como en este caso sí nos da la sumatoria igual a 1, entonces la probabilidad lo vamos a calcular de la misma manera en el Minitab y vamos a realizar el procedimiento, ¿ya? Entonces en esta parte ingreso la marca de clase y la frecuencia observada, ¿ya? Entonces para calcular la probabilidad realizando este procedimiento mediante el Minitab, nos vamos a ir a la cuarta pestaña donde dice cálculos. Dentro del mismo vamos a buscar distribuciones de probabilidad. Y acá, como habíamos dicho que la distribución a la que converge es la distribución binomial, seleccionamos esta distribución. Y de la misma manera, ¿no? El Minitab nos da 3 opciones para calcular la probabilidad. El primero es en un punto específico, el segundo en un intervalo de valores, y el tercero es calcular la probabilidad inversa, ¿no? Es decir, que conozcamos la probabilidad y queramos calcular el valor del estadístico teórico, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que la distribución binomial es una distribución discreta, seleccionamos la primera
opción, y acá lo que vamos a hacer es ingresar el número de ensayos, ya que el número de ensayos, como ya lo habíamos visto en la parte de la diapositiva, es el número máximo de nacimientos de un niño, ya que es la variable que hemos seleccionado. Entonces sabemos que como máximo van a nacer 7 niños, y en la parte inferior nos pregunta la probabilidad de cada evento. Como nosotros queremos probar la equiprobabilidad, ya acá seleccionamos que el nacimiento va a estar representado por una probabilidad del 50%. Posterior a ello, acá tenemos que seleccionar la columna de entrada, ya que en esta parte hace referencia a la marca de clase, ya que nosotros sabemos que nuestra marca de clase está almacenada en la columna C1, así que en esta parte seleccionamos el C1, y acá vamos a poner que quiero que me dé la probabilidad esperada en la columna C3, así que selecciono C3 y le doy en aceptar. Acá el Minitab de manera directa me va a calcular la probabilidad esperada, que lo voy a anotar por acá, y en función a este valor, ya contemplando la probabilidad esperada y la frecuencia observada, vamos a proceder a calcular el estadístico de prueba, ¿ya? Para ello nosotros decíamos que nos íbamos a ir a la quinta pestaña donde dice estadística. Dentro del mismo nos ubicamos en donde dice tablas, y acá buscamos pruebas chi cuadradas de bondad y ajuste, ¿ya? Una vez que estemos acá, decimos que los conteos observados, como ya lo había mencionado, son las frecuencias observadas. Entonces acá hacemos mención que nuestras frecuencias observadas se encuentran almacenadas en la columna C2, ¿ya? Posterior a ello decimos que vamos a trabajar con una probabilidad especificada, la cual se encuentra almacenada en la columna C3, ¿ya? Entonces acá le damos en aceptar y directamente el Minitab ya nos va a hacer el cálculo del estadístico de prueba, ¿ya? Entonces acá lo que podemos hacer es básicamente comparar el resultado que nos da el Minitab con el resultado que hemos obtenido realizando el cálculo de manera manual, ¿ya? Entonces acá nos dice el Minitab que el estadístico de prueba es igual a 1.35707, ¿ya? Si realizamos la comparación, estaríamos obteniendo el mismo resultado, ¿ya? Entonces con esto estaríamos terminando la primera prueba, que es la prueba de bondad y ajuste. Ahora vamos a pasar a la siguiente prueba, que son las tablas de contingencia, ¿ya? En cuanto a las tablas de contingencia, vamos a estar siguiendo de la misma manera los 4 pasos que hemos visto en la clase anterior. El primer paso va a ser el planteamiento de la hipótesis, ¿ya? Aquí cabe recalcar que en las tablas de contingencia internamente vamos a ver 2 pruebas. Una es la prueba de independencia y otra es la prueba de homogeneidad. Entonces, en el ejercicio 4 vamos a ver ya de manera práctica la primera prueba que corresponde a la independencia, y en el siguiente ejercicio vamos a ver la prueba que corresponde a la homogeneidad, ¿ya? Entonces, acá ya contemplando la prueba de independencia, decimos que el planteamiento de la hipótesis va a estar dado por 2 hipótesis. En la hipótesis nula está a probar que existe independencia en las categorías, ¿ya? Como categoría nosotros vamos a entender las filas y las columnas, ¿ya? Es decir, en el primer caso estaríamos probando que las filas y las columnas no son independientes. Lo contrarrestamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la que decimos que no existe independencia en las categorías. Decimos que las filas y las columnas son dependientes. Posterior nos vamos al paso 2, que es la identificación del estadístico de prueba. El estadístico de prueba con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico chi cuadrado, que de la misma manera va a estar dado por la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevado al cuadrado, dividido entre la frecuencia esperada. Ya todo esto tenemos que realizar la sumatoria para contemplar el estadístico total, ¿ya? En cuanto al estadístico teórico, de la misma manera va a ser el estadístico chi cuadrado, que acá tenemos los grados de libertad, ya que va a ser R-1 multiplicado por S-1, ¿ya? Entonces, para calcular acá el estadístico de prueba, necesitamos construir la tabla de contingencia, ya que ahorita les voy a explicar cómo se construye, ¿ya? Entonces, acá los datos que necesitamos son la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿ya? Entonces, estos dos
La frecuencia observada ya nos va a dar el problema. La frecuencia esperada es la que nosotros vamos a calcular mediante la tabla de contingencia, ¿ya? Entonces, acá yo tengo la tabla de contingencia, que esta tabla de contingencia contempla de manera conjunta a las dos categorías, la categoría de la fila y la categoría de la columna, ¿ya? En la tabla de contingencia, en la parte superior vamos a representar la frecuencia observada y en la parte inferior vamos a representar la frecuencia esperada, ¿ya? Para ello, inicialmente nosotros vamos a calcular el marginal de fila contemplando a las frecuencias observadas, ¿ya? Es decir, que en esta parte vamos a realizar la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la primera fila y con ello vamos a calcular el marginal de fila, que acá lo denotamos para la fila 1 como T sub 1 punto, ¿ya? De la misma manera vamos a calcular el marginal de columna. Realizamos la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la columna 1 y acá lo he representado como T sub punto 1 que hace referencia a la columna 1, ¿ya? Entonces, para el cálculo de las frecuencias esperadas, ¿qué nos dice la fórmula? Si nosotros queremos calcular para este valor, nos dice la fórmula que tenemos que multiplicar el marginal de fila correspondiente a este valor, que va a ser T sub 1 punto, multiplicado por el marginal de columna que pertenece a este valor, que va a ser el T punto 1, ¿ya? Todo esto lo vamos a dividir entre el T total, que va a ser la sumatoria del marginal de fila o la sumatoria del marginal de columna, ¿ya? De esta manera se calcula la frecuencia esperada, ¿ya? Se multiplica el marginal de fila y el marginal de columna correspondiente a esa celda y se divide entre el valor de T. Ya de esa manera vamos a realizar el cálculo de la frecuencia esperada. De la misma manera acá tengo de color azul ya para nuestro segundo valor, para nuestra segunda celda. Entonces, para calcular para nuestra segunda celda, ¿qué nos dice la fórmula? Multiplicar el marginal de fila, que va a ser este, T sub 1 punto, multiplicado por el marginal de columna, que va a ser T sub 1.2, que corresponde a la segunda columna, dividido entre el valor de T. Ya de esa manera se calcula la frecuencia esperada, ¿ya? Entonces, ya con ello vamos a poder calcular el estadístico de prueba y también vamos a tener el estadístico teórico. Una vez que tengamos estos dos estadísticos, pasamos al tercer paso, que es la contrastación. En cuanto a la contrastación, vamos a trabajar con una prueba de una cola superior. Y bueno, dentro del mismo sabemos que tenemos que llegar a la conclusión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, ya sea por el método gráfico o sea por las regiones de rechazo. Para finalmente dar nuestro último paso que vendría dado por la conclusión. Ya la conclusión va a ser la misma que hemos dado en las pruebas anteriores y también en la prueba de hipótesis, ¿ya? Entonces, como acá ya tenemos los 4 pasos que vamos a seguir en cuanto a las tablas de contingencia, vamos a ir ya a la parte práctica con el ejercicio número 4. Ya le vamos a pedir a la compañera Natalia, si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Está bien, Oxy, buenos días. La fábrica de muebles lujo y calidad requiere clasificar los defectos encontrados en los muebles producidos, según el tipo de defecto y el turno de producción. Se registró un número total de 345 muebles defectuosos y se clasificaron los defectos como D1, D2, D3 y D4. Al mismo tiempo, se identificó cada mueble según el turno de producción en el que se fabricó. Se presentan estos datos en la tabla adjunta. Se puede afirmar que los muebles con el defecto D3 corresponden al segundo turno con alfa igual al 1%. Perfecto, gracias, Natalia. ¿Ya? Entonces, acá por la pregunta que nos da el problema, podemos decir que directamente se trata de una tabla de contingencia, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué nos está pidiendo analizar? Acá nos dice comparar. Acá vamos a leer para que se pueda comprender. Se puede afirmar que los muebles con el defecto D3 corresponden al segundo turno de producción, ¿ya? Como acá nos está pidiendo analizar de manera conjunta a ambas categorías, a la categoría que corresponde a las filas y a la categoría que corresponde a las columnas, directamente, como estamos trabajando de manera conjunta con ambas categorías, se trata de una tabla de contingencia, ¿ya?
Yo en prueba de hipótesis, no, en la tabla de ANOVA les decía que muchas de las personas, he visto que ya han pasado el semestre a la materia, se equivocan en esta parte, ya ven la tablita como tal y la aplican a ANOVA. Ya ANOVA nuevamente les hago en recuerdo. Cuando nosotros trabajamos con ANOVA básicamente hace la comparación de fila con fila, es decir, del defecto 1 con el defecto 2 y con el defecto 3. Es decir, una sola categoría hace la comparación. Y de la misma manera, en el caso de las columnas, el turno 1 compara con el turno 2 y compara con el turno 3, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con tablas de contingencia, el análisis lo realiza categoría con categoría de manera conjunta, ¿ya? Entonces, como acá nos está pidiendo verificar si el defecto de 3 corresponde al turno 2, acá si se dan de cuenta, estamos analizando de manera conjunta a la categoría que corresponde al tipo de defecto, con el turno de producción. Como de manera conjunta nos está pidiendo realizar este análisis, se trata de una tabla de contingencia, ¿ya? También algo importante que recalcar es que las tablas de contingencia no nos dan la opción de poder realizar el análisis contemplando valor con valor. ¿Qué es lo que realiza la tabla de contingencia? Nos realiza la comparación de categoría con categoría de manera conjunta, ¿ya? Entonces, para dar acá una respuesta, lo que nosotros vamos a hacer es inicialmente analizar de manera general el tipo de defecto con el turno de producción de manera conjunta. Y vamos a llegar a la conclusión de que si existe o no asociación. En función a la respuesta que vayamos a llegar de manera general, nos vamos a ir a la respuesta de manera específica, ¿ya? Entonces, ya contemplando ello, vamos a ir a la solución del problema. Los datos que nos da el problema nos dice trabajar con un nivel de significación al 1%. Como ya lo habíamos visto en la lámina anterior, para realizar una tabla de contingencia tenemos que seguir 4 pasos. Ya, el primer paso es el planteamiento de la hipótesis y como estamos trabajando con la prueba de independencia, comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna. En este decimos que el tipo de defecto es dependiente del turno de producción. Lo contrarrestamos con la formulación de la hipótesis nula, en la que decimos que el tipo de defecto es independiente del turno de producción. Continuamos con el segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba. Ya el estadístico de prueba con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico chi cuadrado, ¿ya? Para su cálculo necesitamos la frecuencia observada y la frecuencia esperada, ¿ya? Entonces, inicialmente necesitamos calcular el valor de la frecuencia esperada y para ello vamos a construir la tabla de contingencia. En la tabla de contingencia inicialmente vamos a ubicar la frecuencia observada, ya que acá ya tenemos esas frecuencias observadas y el siguiente paso que vamos a realizar es calcular el marginal de fila, que lo tenemos en la última columna, y el marginal de columna que lo tenemos en la última fila. ¿Ya? Entonces, para cada caso, para el defecto D1, realizamos la sumatoria de todos los valores que se encuentran en esa fila, ¿ya? Va a ser 18 más 24 más 36, lo que nos da un valor de 78. De esa manera vamos a realizar para el defecto D2, para el defecto D3 y para el defecto D4. También realizamos el mismo procedimiento para el turno de producción 1, para el turno de producción 2 y para el turno de producción 3. Realizamos la sumatoria de todos los valores que se encuentran en la columna, ¿ya? Para el turno de producción 1 va a ser 18 más 24 más 48 más 16, lo que nos da un valor de 106. Para el turno de producción 2, de la misma manera, nos da un valor de 103. Para el turno de producción 3, nos da un valor de 131. Una vez que ya tengamos calculados los marginales de fila y los marginales de columna, vamos a proceder a calcular la frecuencia esperada y para ello, como ya lo había explicado en la parte del formulario, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos dice que tenemos que realizar el cálculo para cada celda. Por ejemplo, yo para esta primera celda me dice que tengo que multiplicar
el marginal de fila que corresponde a esta celda. Para ello me voy a la parte derecha y digo que el marginal de fila que le corresponde es el valor de 78. Este 78 lo pongo en la parte del numerador y a todo esto le tengo que multiplicar el marginal de columna correspondiente a esta celda. Como queremos verificar el marginal de columna, me voy a la parte inferior y digo que el marginal de columna que pertenece a esta celda es el valor de 106. Entonces, en la parte del numerador contemplo ese valor de 106 y todo esto lo tengo que dividir entre el valor de t, que el valor de t está representado en la parte central, ¿no? Nuevamente recordemos que este valor de t se lo puede calcular realizando la sumatoria del marginal de fila o realizando la sumatoria del marginal de columna. Ya, como sabemos acá, ya se realiza esa sumatoria, que el valor de t es igual a 340, entonces lo dividimos entre este valor y decimos que la frecuencia esperada para la primera celda va a estar dado por un valor de 24,3176, ¿ya? De esta manera también vamos a realizar el cálculo para nuestra segunda celda. Ya nuevamente recordemos, tenemos que multiplicar en la parte del numerador el marginal de fila correspondiente a esta celda, que es el valor de 78, multiplicado por el marginal de columna, que es igual a 103. Todo esto lo vamos a dividir entre el valor de t, que el valor de t es igual a 340. Realizamos esta pequeña operación y decimos que la frecuencia esperada para nuestra segunda celda es igual a 23,6294, ¿ya? De esta manera vamos a ir calculando para todas las celdas las frecuencias esperadas, que acá yo ya tengo el cálculo y también ya tengo representado estas frecuencias dentro de la tabla de contingencia, ¿ya? Entonces, cuando ya tengamos construida nuestra tabla de contingencia, el siguiente paso que vamos a realizar es calcular el estadístico de prueba, ¿ya? El estadístico de prueba es el mismo de la prueba de bondad de ajuste, ya que tenemos que realizar, tenemos que restar la frecuencia observada menos la frecuencia esperada. Todo esto lo tenemos que elevar al cuadrado y lo tenemos que dividir entre la frecuencia esperada. Ya, entonces acá yo ya tengo el procedimiento de manera detallada de esto, ¿no? Básicamente de la fórmula, la resta de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada dividido entre la frecuencia esperada, ¿ya? Si realizamos el cálculo y la sumatoria de todos estos valores, nos da que el estadístico de prueba toma un valor de 16,0755, ¿ya? Como ya tenemos calculado nuestro estadístico de prueba, el siguiente paso que tenemos que realizar es calcular el estadístico teórico. Para calcular el estadístico teórico, ¿qué nos dice? Los grados de libertad están dados por la multiplicación de R-1 por S-1, ¿ya? Acá también se los he puesto aquí es igual S y aquí es igual R, ¿ya? R viene a representar el número de variables que se encuentran en las filas y por otro lado S representa el número de variables que se encuentran en las columnas. Nos vamos a nuestra tabla inicial y decimos que R va a ser igual a 4, ya que tenemos 4 variables que se encuentran en las filas, ¿ya? S, por otro lado, va a tomar el valor de 3, ya que dentro de ello tenemos 3 variables que se encuentran representadas en las columnas, ¿ya? Con estos dos valores procedemos a calcular los grados de libertad, que para el problema van a estar dados por 6 grados de libertad, y también acá vamos a contemplar el nivel de significación que nos pedía trabajar el problema, que era del 1%. Con estos dos valores procedemos a calcular el estadístico teórico, el cual nos da un valor de 16,81, ¿ya? Con estos dos valores procedemos a pasar al tercer paso, que es la contrastación. En cuanto a la contrastación, partimos del estadístico teórico. Dentro de este estadístico ubicamos el estadístico de prueba. Ya, en cuanto al método gráfico, vemos que el estadístico de prueba está cayendo en la región de aceptación, así que gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está a probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como no se cumple la condición, por consiguiente, se acepta la hipótesis nula. Finalmente nos queda dar una respuesta y decimos lo siguiente. A un nivel de significación del 1%, podemos concluir que el tipo de defecto es independiente del turno de producción, debido a que se acepta la hipótesis nula, ¿ya?
hasta acá, si se dan de cuenta, estamos dando una respuesta de manera general. Ya hemos hecho acá, con las tablas de contingencia, un análisis de categoría con categoría. Uno pertenecía a la categoría 1, al tipo de defecto, y la segunda categoría pertenecía al turno de producción. Pero, ¿qué es lo que nos preguntaba el problema? El problema nos decía, el defecto D3 corresponde al segundo turno de producción. Nosotros no podemos dejarlo nuestra respuesta de manera general, ¿ya? Entonces, acá yo he puesto una segunda parte en la cual ya contempla lo que nos preguntaba el problema. Entonces, acá decimos, como hemos llegado a la conclusión de manera general que el tipo de defecto es independiente del turno de producción, por consiguiente, podemos decir que el defecto de 3 no corresponde al segundo turno de producción, porque estas dos categorías son independientes, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos hecho también respuesta, y hemos dado una respuesta a lo que nos estaba preguntando el problema, pero obviamente hemos empleado las tablas de contingencia de manera general, y como de manera general hemos determinado que son independientes, entonces, de manera específica, no van a corresponder el defecto de 3 al segundo turno de producción, ¿ya? Entonces, ya con ello tendríamos resuelto el problema. Y acá también vamos a aprovechar en ver cómo se realiza este procedimiento, pero ya mediante el Minitab, ¿ya? Entonces, para ello me voy a ir al Minitab. Y acá lo que voy a realizar es inicialmente copiar los datos del problema, ¿ya? Entonces, acá yo ya tengo los datos. Copiamos estos datos, nos vamos a la parte del Minitab. Una vez que tengamos ingresados los datos, para realizar el cálculo de las tablas de contingencia, nos vamos a ir a la quinta opción donde dice estadística, ¿ya? Dentro del mismo vamos a seleccionar tablas y acá vamos a trabajar con pruebas chi cuadradas para asociación, ¿ya? En acá vamos a desplazar esta parte y vamos a decir que vamos a trabajar con datos resumidos en una tabla de 2 factores. En esta parte tenemos que hacer mención en qué columna se encuentran nuestros datos. Como sabemos que nuestros datos corresponden al primer turno de producción, al segundo turno de producción y al tercer turno de producción, en esta parte vamos a seleccionar esos datos. Y en la parte inferior donde dice fila, vamos a ingresar en la columna donde se encuentran las variables que corresponden a las filas, ¿ya? Como nosotros sabemos que en la columna C1 están las variables, porque aquí tenemos de 1, de 2, de 3, de 4, que son las variables que corresponden a las filas. Acá lo que vamos a hacer es hacer mención que en la columna C1 se encuentran almacenadas las variables que corresponden a las filas, ¿ya? En cuanto a la columna, yo voy a decir que el nombre que me va a guardar la categoría en general va a corresponder al turno de producción, ¿ya? Una vez que ya tengamos ingresado todo esto, nos vamos a la parte inferior y le damos en aceptar, ¿ya? Entonces, acá lo que nos está haciendo el Minitab es básicamente calcularnos la frecuencia esperada, que acá se representa de la misma manera que lo hemos hecho de manera manual, en una tablita. Y bueno, de cada uno nos está dando la frecuencia esperada, ya que este valor lo pueden corroborar con el valor que hemos calculado en la tabla de contingencia, ¿ya? Entonces, en la parte inferior nos dice que el estadístico contemplando una distribución chi cuadrada de Pearson es igual a 16,075. Si nos vamos a comparación con el resultado que hemos obtenido, estaríamos obteniendo el mismo valor, ¿ya? Entonces, eso sería el procedimiento en cuanto al Minitab, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. Si no es así, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Ya, entonces, como creo que nadie tiene ninguna duda, vamos a pasar a la siguiente prueba. Que bueno, acá vamos a ver la prueba de homogeneidad, ¿ya? Entonces, la prueba de homogeneidad en cuanto al planteamiento de la hipótesis, de la misma manera tiene dos hipótesis. La hipótesis nula, que está a probar que existe homogeneidad entre las categorías, ¿ya? Entonces, en un problema, bien les puede decir que está a probar que una variable sea homogénea de la otra variable, o también les puede venir dado de esta manera, ¿no? Que la proporción de la variable A respecto a la variable B es la misma, ¿ya? Entonces, cuando en un problema les diga probar que esta variable es homogénea a esta variable, pues directamente va a ser tablas de contingencia para la prueba de homogeneidad.
Otra opción que les puede dar es hablarles de las proporciones, que la proporción de la variable A sea la misma que la proporción de la variable B. Entonces, cuando dentro de un problema identifiquen estas palabras, ya sea bien por la homogeneidad o por la proporción, directamente vamos a aplicar tablas de contingencia para una prueba de homogeneidad, ¿ya? En cuanto a la formulación de la hipótesis alterna, está a probar que no existe homogeneidad en las categorías, es decir, que la proporción de la variable A respecto a la variable B no es la misma. En cuanto al paso 2, que es la identificación del estadístico de prueba, va a ser la misma que la prueba de independencia. Sabemos que para su cálculo tenemos que contemplar la frecuencia observada y la frecuencia esperada. Ya en cuanto al cálculo del estadístico teórico, el estadístico teórico es el mismo, ¿ya? Entonces ya con ello pasamos al paso 3, que es la contrastación, y dentro del mismo vamos a llegar a la conclusión de aceptar o rechazar la hipótesis nula para finalmente dar en nuestro cuarto paso una interpretación del resultado que hemos llegado en el tercer paso, ¿ya? Entonces acá ya tendríamos formulado todos los pasos que vamos a seguir. Y con ello nos vamos a ir a la solución del ejercicio 5 y le vamos a pedir a la compañera Guara Esther, si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Está bien, Oxy. Se pretende realizar un estudio sobre la fiabilidad de cierto componente informático con relación al distribuidor que los suministra. Para realizar esto se toma una muestra de 100 componentes de cada uno de los 3 distribuidores que nos proporcionan el producto comprando el número de defectuosos en cada lote. La siguiente tabla muestra el número de defectuosos en cada uno de los distribuidores. A un nivel de significación del 5%, existe la homogeneidad entre los distribuidores con la fiabilidad de cierto componente. Perfecto, gracias, Guara. ¿Ya? Entonces, como ya les había mencionado, para identificar que una tabla pertenezca a la prueba de homogeneidad, por lo general les va a hablar de dos palabras. Uno que sea la homogeneidad y otro que sea la proporción. Ya como acá nos está diciendo, existe homogeneidad entre los distribuidores con la fiabilidad de cierto componente. Entonces acá directamente ya nos está pidiendo realizar la prueba contemplando la homogeneidad. ¿Ya? Entonces ya con ello procedemos a extraer los datos que nos da el problema. Como acá nos dice trabajar con un nivel de significación al 5%, acá decimos que alfa va a tomar el valor de 5, ¿ya? Entonces comenzamos con el primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis. En cuanto al planteamiento de la hipótesis, comenzamos con la formulación de la hipótesis alterna, en la que decimos que los distribuidores no son homogéneos con respecto a la fiabilidad de cierto componente. Frente a la formulación de nuestra hipótesis nula, en la que decimos que los distribuidores son homogéneos con respecto a la fiabilidad de cierto componente. Una vez realizado el primer paso, pasamos al segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba. Acá tenemos nuestro estadístico de prueba. Y bueno, para su cálculo no sabemos que necesitamos dos frecuencias. Una de ellas ya nos da el problema, que es la frecuencia observada. Sin embargo, nos falta realizar el cálculo de la frecuencia esperada. ¿Ya? Entonces, dentro de nuestra tabla de contingencia realizamos ese cálculo. Esto ya sabemos cómo se realiza. Acá tenemos en la parte derecha la fórmula. Y bueno, acá para el primer caso, para la primera celda va a ser el marginal de fila, que va a ser igual a 100, multiplicado por el marginal de columna, que va a ser igual a 49, dividido entre el valor de t, que es igual a 300. Entonces, para la primera celda, la frecuencia esperada nos da un valor de 16,333. Ya de la misma manera vamos a ir determinando para las demás celdas la frecuencia esperada. ¿Ya? Una vez que ya tengamos ya el cálculo de todas nuestras frecuencias esperadas, vamos a proceder a calcular el estadístico de prueba. Ya acá tenemos la fórmula que vamos a emplear. Sabemos que es igual a la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la frecuencia esperada. Todo esto tenemos que realizar la sumatoria. Ya entonces acá ya tengo el detalle del procedimiento que hemos realizado para el cálculo del estadístico de prueba. Y decimos que realizando la sumatoria de todos estos valores, el estadístico de prueba toma un valor de 8,245, ¿ya?
Como tenemos el estadístico de prueba, ahora nos queda calcular el estadístico teórico. Ya para el estadístico teórico, sabemos que tenemos que calcular los grados de libertad. Para el cálculo de los grados de libertad, tenemos que definir a qué va a ser igual la variable R y a qué va a ser igual la variable S. ¿Ya? La variable R es el número de variables que se encuentran en las filas. Como tenemos tres variables, el distribuidor 1, distribuidor 2 y el distribuidor 3, R va a tomar el valor de 3. Por otro lado, S sabemos que representa el número de variables en las columnas. Como tenemos dos variables en las columnas, S va a tomar el valor de 2. A partir de estos dos valores, procedemos a calcular los grados de libertad, que para el problema va a estar dado por 2 grados de libertad. Y también vamos a contemplar el nivel de significación, que el problema nos pedía trabajar con un 5% de significación. ¿Ya? Entonces acá yo ya tengo el cálculo mediante el Minitab, contemplando los grados de libertad igual a 2 y el nivel de significación al 5%, que el estadístico de prueba me dice que toma un valor de 5,991, ¿ya? Entonces acá lo mismo, como ya tenemos estos dos pasos, pues vamos al tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico, dentro del mismo ubicamos el estadístico de prueba, realizamos el mismo procedimiento, pero ya mediante las regiones de rechazo, verificamos que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como se cumple esta condición, por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula, que sería la misma conclusión que hemos llegado por el método gráfico, ¿no? Como el estadístico está cayendo en la región sombreada, estaríamos rechazando la hipótesis nula. Como hemos llegado acá a la conclusión de rechazar la hipótesis nula, nuestra interpretación va a venir dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 5%, podemos concluir que no existe homogeneidad entre los distribuidores con la fiabilidad de cierto componente, debido a que se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Y con ello estaríamos terminando este problema. Que bueno, este procedimiento también lo pueden realizar mediante el Minitab. Va a ser el mismo que el ejercicio 4, nada más que ya tendrían que ingresar los datos que corresponden a este ejercicio, ¿ya? Entonces acá yo ya lo he realizado este procedimiento. Si verificamos el estadístico que hemos obtenido de manera manual y el estadístico que hemos obtenido empleando el Minitab, en la diapositiva podemos ver que en ambos casos hemos obtenido el mismo resultado, ¿ya? Por la parte del Minitab nos da un valor de 8,245 y resolviendo el problema hemos obtenido el mismo resultado, ¿ya? Y con ello estaríamos terminando esta guía. Ahora vamos a ver la siguiente guía, que está conformado por 2 ejercicios, que bueno, cada uno de estos ejercicios corresponde a una prueba de estadística no paramétrica, ¿ya? Entonces, sin mucho detalle me voy a ir a esta parte. Y bueno, la siguiente prueba no paramétrica que tenemos que ver es la prueba de aleatoriedad, ¿ya? La prueba de aleatoriedad de la misma manera está dado por 4 pasos, ¿ya? El primer paso está dado por el planteamiento de la hipótesis, donde tenemos 2 hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En cuanto a la formulación de la hipótesis nula, está probar que existe aleatoriedad en la secuencia de los datos, frente a nuestra hipótesis alterna, en la que probamos que no existe aleatoriedad en la secuencia de los datos. Una vez realizado el primer paso, que corresponde al planteamiento de la hipótesis, pasamos al segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba, ¿ya? El estadístico de prueba con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico Z, que para su cálculo necesitamos conocer el valor de R, que R corresponde al número de rachas, menos la media de la racha dividido entre la desviación estándar de la racha, ¿ya? En la parte derecha tenemos el cálculo, por ejemplo acá, de la media de la racha y de la varianza de la racha, ya que eso lo vamos a entender de mejor manera cuando vayamos a la parte ya práctica, ¿ya? Entonces acá, una vez que nosotros hagamos calculado el estadístico de prueba, también es necesario calcular el estadístico teórico, ¿ya? Cabe recalcar acá que la prueba de aleatoriedad trabaja con una prueba de 2 colas, por lo tanto el estadístico va a estar dado por el Z de alfa medias, ¿ya? Entonces ya una vez realizado el segundo paso, pasamos al tercer paso, que es la contrastación.
Tenemos acá el procedimiento por el método gráfico y por las regiones de rechazo. Una vez realizado el tercer paso, pasamos al cuarto paso, en el que damos una interpretación y conclusión del tercer paso, que es la contrastación, ¿ya? Entonces ya acá tendríamos explicado todo lo que vamos a estar realizando. Entonces ya vamos a pasar al ejercicio número 1 y le vamos a pedir al compañero Fernando si por favor nos puede colaborar con el enunciado. Auxiliar, ¿sí me escucha? Ahora sí, Fernando. Por favor, Fernando, con el ejercicio 1. Ya, ok. En un determinado cine se está proyectando una película de dibujos animados. Para conocer la opinión de los espectadores a la entrada del cine se entrega un cuestionario a cada uno de ellos. La persona encargada de repartir los cuestionarios debe dar la edad de los espectadores que acuden a ver la película según su orden de llegada. Durante el día elegido al azar entre los periodos de proyección de la película se obtuvieron los siguientes datos correspondientes a las edades de las personas que acudieron al cine a cada una de las sesiones. Primera sesión de 17,30 horas. Segunda sesión, 20,15 horas. Inciso A. Si los espectadores de la primera sesión están conformados por un público infantil, el resto como adultos puede decidirse que la sesión de los espectadores de la primera sesión es aleatoria a un nivel de 3%. Ya, perfecto. Gracias, Fernando. Ya, entonces vamos a ir allá a la parte de la solución. De hecho, acá ya nos está mencionando, ¿no?, la palabra aleatoria, ¿no? Entonces, como nos dice acá que queremos ver que estos datos son aleatorios, directamente es una prueba de aleatoriedad, ¿ya? Entonces, para ello nos vamos a ir al primer paso, que es el planteamiento de la hipótesis, ¿ya? Entonces, para ello vamos a comenzar con la formulación de la hipótesis alterna, en la que decimos que no existe aleatoriedad en las edades de los espectadores de la primera sesión, frente a la formulación de nuestra hipótesis nula, en la que decimos que existe aleatoriedad en las edades de los espectadores de la primera sesión, ¿ya? En cuanto al segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba, habíamos dicho que el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico Z. Para su cálculo necesitamos saber a qué es igual la racha, a qué es igual la media de la racha, y a qué es igual la desviación estándar de la racha, ¿ya? Entonces, para realizar el cálculo de este estadístico, lo primero que tenemos que hacer es determinar a qué es igual la racha, ¿ya? Para determinar a qué es igual la racha, vamos a partir inicialmente de dos formas de calcular este valor, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer? Para determinar la racha, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente a nuestros números, lo que nos da el problema, tenemos que transformarlo en símbolos. Ya nosotros no podemos trabajar con números, ya que esta prueba como tal trabaja con símbolos. Ya, entonces acá tengo el primer paso, que es la representación de las variables cuantitativas, es decir, de los números en símbolos. Para esta representación tenemos dos opciones. Ya, la primera es según el enunciado del problema y la segunda es contemplar la media como clasificación, ¿ya? Como acá el problema nos está hablando de dos públicos, un público infantil y otro público adulto, nosotros podemos considerar este criterio para realizar la clasificación de los datos que nos da el problema, ¿ya? Entonces acá, para la representación de nuestros números o variables cuantitativas, yo voy a emplear el primer caso, que es según el enunciado del problema, ¿ya? Entonces, acá yo tengo que considerar un criterio que me permita dividir mis datos en símbolos, ¿ya? Entonces, yo para ello voy a contemplar la edad de los espectadores, porque el problema como tal me está dando dos datos, me está dando los datos de la edad de los espectadores de la primera sesión, y también me está dando la edad de los espectadores de la segunda sesión. Como acá me está pidiendo realizar o ver que la sucesión de los datos de la primera sesión es aleatoria, yo en función a la edad voy a determinar mi criterio de clasificación. Para ello voy a decir lo siguiente, ¿ya? Si la edad es menor o igual a 12, yo voy a considerar que el público es un público infantil, ¿ya?
Entonces, a esto le voy a denotar con la marca de clase A, ¿ya? Sin embargo, si determino que la edad es mayor a 12, directamente esto me hace referencia a que el público es adulto. Y yo lo voy a representar con el símbolo P, ¿ya? Entonces, este va a ser mi criterio de clasificación, el cual me va a permitir denotar mis números de manera... No, perdón, ya me va a permitir denotar los números contemplando ya a los símbolos, ¿ya? Entonces, para ello voy a partir de los datos que me da el problema. De hecho, acá ya lo tenemos. Son las edades de todos los espectadores que han participado en la primera sesión, ¿ya? Entonces, parto. El primer valor me dice que el primer espectador tiene 11 años de edad. Entonces, me voy a mi criterio de clasificación. Como sabemos que 11 es menor o igual a 12, sabemos que esto directamente nos dice que tenemos que representarlo con el símbolo A. Entonces, acá decimos como 11 es menor a 12, este primer valor lo vamos a representar con el símbolo A. Entonces, nos vamos al segundo dato y decimos que el segundo espectador tenía una edad de 20 años. Como sabemos que 20 es mayor a 12, decimos que este espectador pertenece al público adulto. Por lo tanto, lo representamos con el símbolo B. Entonces, de esta manera vamos a ir denotando a cada espectador con un símbolo, ¿ya? Este símbolo va a estar dado por el valor de A o por el valor de B, ¿ya? Entonces, acá yo ya tengo clasificado a todos los valores que conforman la primera sesión. Y acá, como lo pueden ver, está representado por el símbolo A o por el símbolo B, ¿ya? Una vez que ya tengamos representados nuestros valores numéricos mediante símbolos, el siguiente paso que tenemos que realizar es determinar el número de rachas que tenemos dentro de esta sucesión. Para ello nos vamos a basar en esta definición. ¿Qué nos dice? La racha, nos dice teóricamente, que es la sucesión de datos iguales que no se interrumpe, ¿ya? Entonces acá nos vamos a nuestros símbolos. Y como dentro del mismo nos dice, son la sucesión de datos que no se interrumpen, acá tendríamos una racha, porque acá ya al interrumpirse con el símbolo B, este solito valor, que sería el símbolo A, se considera una sola racha. Y entonces aquí sería la primera racha. Y bueno, acá vamos a comenzar nuestra segunda racha. Como nos dice, son la sucesión de valores iguales. Estos dos B serían la segunda racha, porque aquí al interrumpirse con el símbolo A, aquí terminaría la segunda racha. Entonces nos vamos al siguiente, y acá decimos tenemos dos símbolos denotados con el valor de A. Entonces acá tendríamos la tercera racha, porque tenemos dos valores iguales, y al interrumpirse por el símbolo B, aquí terminaría la tercera racha. Así sucesivamente vamos a ir determinando cuántas rachas tenemos dentro de esta sucesión, ¿ya? Entonces acá yo ya lo he ido denotando. Y bueno, acá ya denotando de mejor manera, y he contemplado dos colores. Decimos que el primero va a corresponder a la racha 1, el segundo a la racha 2, el tercero a la racha 3, el cuarto a la racha 4 y así sucesivamente. Acá hay lo importante que quiero recalcar, que es en la racha número 9, ¿ya? Como acá la definición nos dice que es la sucesión de datos iguales que no se ve interrumpido, acá si se dan de cuenta, la racha 9 no estaría terminando acá, sino estaría terminando acá, porque todos estos están denotados con el símbolo A, y como son iguales, hasta aquí sería la racha número 9, ¿ya? Y ya acá seguimos con la definición de las demás rachas, y acá decimos que en esta sucesión de datos tenemos 13 rachas, ya que R va a ser igual a 13. Posterior a ello tenemos que definir dos variables, n sub A y n sub B. N sub A por un lado va a determinar el número de variables que están representados con el símbolo A. Entonces para ello contamos cuántos valores tenemos denotados con el símbolo A, realizamos el conteo, y una vez realizado el conteo decimos que n sub A es igual a 22, es decir, que hay 22 valores que están denotados con el símbolo A. De la misma manera tenemos que denotar n sub B, que va a ser el número total de valores que están representados con el símbolo B. Realizamos la sumatoria
y decimos que n sub b es igual a 16. Es decir, que 16 valores están denotados con el símbolo b, ¿ya? Entonces, una vez que hayamos denotado R, n sub a y n sub b, vamos a proceder a calcular la media de la racha y la desviación estándar de la racha, ¿ya? ¿Qué nos dice la fórmula en cuanto a la media de la racha? Nos dice que la media de la racha es igual a 2 multiplicado por n sub a multiplicado por n sub b, dividido entre n sub a más n sub b, todo esto más 1, ¿ya? Entonces, en esta parte vamos a reemplazar los valores que hemos obtenido. Sabemos que n sub a es igual a 22 y n sub b es igual a 16. A partir de ello vamos a calcular la media de la racha, que nos da un valor de 19,5263, ¿ya? Entonces ya tendríamos aquí uno de los datos, tendríamos la media de la racha. Nos faltaría calcular la desviación estándar de la racha, ¿ya? Acá tenemos la fórmula para la varianza de la racha. Y bueno, acá tenemos que reemplazar de la misma manera. Tenemos que contemplar n sub a y n sub b y reemplazar dentro de la fórmula estos dos valores. Y con ello vamos a calcular la varianza de la racha, el cual nos da un valor de 8,7756, ¿ya? Entonces, a partir de estos dos valores, procedemos a calcular el estadístico de prueba. En la parte del numerador contemplamos la racha, que es igual a 13, menos la media de la racha, que es igual a 19,5263, y en la parte del denominador, la desviación estándar de la racha, que bueno, como acá tenemos la varianza, tenemos que sacarle la raíz. Va a ser la raíz de 8,7756. A partir de este cálculo, vamos a tener el valor del estadístico de prueba, que el estadístico de prueba nos da un valor de menos 2,2031, ¿ya? Entonces, con este valor procedemos a calcular también el estadístico teórico, ¿ya? El estadístico teórico, ya lo había mencionado, va a estar dado por una prueba de 2 colas, por lo tanto, va a estar dado a un nivel de alfa medios, ¿ya? Ingresamos ese valor que es 0,015 y a partir de ello calculamos el estadístico teórico, que nos da un valor de 2,170. Pasamos al tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico. Dentro de esta gráfica ubicamos el estadístico de prueba. Y como se puede ver dentro de la gráfica, está cayendo en la región de rechazo. Así que gráficamente se rechaza la hipótesis nula. Por otro lado, tenemos acá el procedimiento por las regiones de rechazo. Como acá no se cumple la condición que el estadístico de prueba es mayor al estadístico teórico, como se cumple, por consiguiente, estaríamos rechazando la hipótesis nula, ¿ya? Pues ya tendríamos el tercer paso concluido y llegamos a la conclusión de rechazar la hipótesis nula. En cuanto al cuarto paso, damos una interpretación del tercer paso y nuestra interpretación va a venir dada de la siguiente manera. A un nivel de significación del 3%, podemos concluir que no existe aleatoriedad en las edades de los espectadores de la primera sesión, debido a que se rechaza la hipótesis nula. Y con ello, básicamente, ya tendríamos resuelto el problema, ¿ya? En cuanto al Minitab, les quería también explicar qué es lo que podemos calcular, ¿ya? En el Minitab como tal vamos a poder calcular estos valores, ¿ya? La racha, el valor de n sub a y el valor de n sub b y la media de la racha, ¿ya? Entonces estos valores lo podemos realizar de manera directa en el Minitab. Ya después el cálculo del estadístico teórico lo vamos a tener que realizar de manera manual, ¿ya? Para ello me voy a ir al Minitab y les voy a explicar cómo se realiza el procedimiento. Ya. Vamos a los valores que son correspondientes a nuestro problema. Denme un momentito, voy a volver a compartir. Voy a abrir el documento donde tengo los datos. Ya, ahora sí, ya lo tengo. Ya, entonces en esta parte yo ya tengo denotado todos los valores
que corresponden a la primera sesión. Ya, entonces, estos valores los voy a copiar y los voy a llevar al Minitab. Ya, entonces, nuevamente el Minitab trabaja con columnas, no así con filas. Entonces, los datos los tenemos que ingresar en columnas. Ya, entonces, acá ya tengo los datos que corresponden a la primera sesión. Y voy a proceder a realizar el cálculo de la racha, la media de la racha, el número de datos que están denotados con el símbolo A y el número de datos que están denotados con el símbolo B, ¿ya? Para ello nos vamos a ir a la quinta pestaña donde dice estadística. Dentro del mismo vamos a trabajar con pruebas no paramétricas, que acá están no paramétricos. En acá vamos a buscar pruebas de corridas, que también estas es otro nombre de las pruebas de aleatoriedad. ¿Ya? Entonces acá seleccionamos las pruebas de corridas y acá lo que tenemos que hacer es ingresar la variable en la cual, o la columna en la cual se encuentran nuestros datos. Ya como sabemos que nuestros datos están almacenados en la columna C1, acá seleccionamos esto. Y acá vamos a considerar el criterio de clasificación, ¿ya? Entonces, como nosotros habíamos contemplado la edad de 12 años, decíamos que el público que esté denotado con una edad menor o igual a 12 años va a pertenecer a un público infantil, y los que tengan una edad mayor a 12 van a contemplar un público adulto, ¿ya? Entonces, en esta parte digo que mi criterio de clasificación va a estar dado por el número 12, ya que este me va a decir si son un público infantil o un público adulto. ¿Ya? Entonces, en esta parte hago mención que el valor de 12 me va a permitir esta clasificación. Entonces, le doy en aceptar y acá lo que me va a hacer es básicamente calcularme lo que ya les mencionaba, ¿no? Entonces, acá nos vamos a nuestra diapositiva y decimos que el primer valor que nos da es el valor de n, que es observado, dice acá. Este observado corresponde a la racha. Nosotros, realizando de manera manual, hemos determinado que el problema como tal tiene 13 rachas, y el Minitab nos dice que en el número de corridas se han observado de la misma manera 13 rachas. Posterior a ello, también acá nos está dando la media de la racha, que es igual a 19,53, que bueno, obviamente nosotros lo hemos realizado el cálculo con más decimales, que si redondeamos nos va a dar el mismo resultado. En la parte superior donde dice estadística descriptiva, también nos está dando la denotación de los valores que corresponden a una edad inferior a los 12 años, ya que acá nos dice que este público que tiene una edad inferior a los 12 años está dado por 22 personas. Entonces acá corresponde a n sub a, que es igual a 22. En cuanto a lo siguiente, nos dice que la edad de los espectadores que tienen una edad mayor a 12 años, considerados un público adulto, está dado por 16 personas, que bueno, nosotros lo hemos denotado con n sub b, que de la misma manera toma el valor de 16, ¿ya? Entonces, eso sería en cuanto al Minitab. En el Minitab podemos calcular de manera directa la racha, el número de datos que están representados con el símbolo A, el número de datos que están representados con el símbolo B y la media de la racha, ¿ya? Los demás cálculos los tendremos que realizar de manera manual. Ahora vamos a pasar al inciso B. Ya cabe recalcar que este problema era de un examen pasado, así que en el inciso B vamos a repasar lo que viene a ser prueba de hipótesis, ¿ya? ¿Qué nos decía el inciso B? Nos dice al 7% de significación. Indican los datos de estas dos sesiones que la edad de los asistentes a la segunda sesión supera a la edad de los espectadores de la sesión de las 5:30. Eso es lo que nos pregunta, ¿ya? Como acá nos está pidiendo comparar ambas sesiones, porque nos dice que los espectadores de la primera sesión superan en edad a los de la segunda sesión, nos está pidiendo comparar la media de la primera sesión y la media de la segunda sesión, ¿ya? Y sabemos que en la parte de nuestros datos nos está dando el detalle de cada una de estas muestras que se ha considerado, ¿ya? Para ello, nosotros tendríamos que realizar una prueba de diferencia de medias, pero nosotros acá no vamos a poder aplicar esta prueba de diferencia de medias si no conocemos si estamos en un caso heterocedástico o estamos en un caso homocedástico. Como en esta parte del problema no nos dice nada, no nos dice que si se considera varianzas iguales o se considera varianzas diferentes, el primer paso que tenemos que realizar es la prueba de homocedasticidad, ¿ya? Entonces, para ello, para realizar la prueba de homocedasticidad,
necesitamos conocer la cuasivarianza, ¿ya? Entonces, acá yo ya tengo el detalle del cálculo, por ejemplo, de la media, de la varianza muestral, de la cuasivarianza, para cada sesión, para la primera sesión y para la segunda sesión. Como ya tenemos todos los datos, ahora sí vamos a realizar la prueba de homocedasticidad. Comenzamos con el planteamiento de la hipótesis y decimos que vamos a comenzar con la formulación de la hipótesis alterna, en la que probamos que la varianza del grupo 1, que corresponde a la sesión 1, es diferente a la varianza de la sesión 2, es decir, estamos en un caso heterocedástico. Frente a la formulación de nuestra hipótesis nula, en la que decimos que las varianzas son iguales, es decir, son homocedásticas. Ya con estos valores vamos a pasar al segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba. ¿Ya? Nuevamente, como acá queremos ver si estamos en un caso homocedástico o heterocedástico, tenemos que realizar la prueba para la relación de varianzas. Sabemos que esta prueba tiene como estadístico el estadístico F de Sine de Cor, ¿ya? Entonces, como queremos probar que son iguales, el estadístico lo vamos a calcular por la división de la cuasivarianza del grupo 1 dividido entre la cuasivarianza del grupo 2, ¿ya? Entonces, emplazamos los valores que tenemos en la parte izquierda y decimos que el estadístico de prueba es igual a 0.7834, ¿ya? Pasamos al siguiente estadístico, que es el estadístico teórico, y dentro del mismo tenemos que contemplar los grados de libertad del numerador y del denominador, ¿no? Que esto básicamente está dado por el tamaño de la muestra, ¿no? Como en el primer caso, los espectadores de la primera sesión estaban conformados por un público de 38, va a ser 38 menos 1, lo que nos va a dar el valor de 37. En cuanto al segundo grupo, había 29 personas, 29 menos 1 nos va a dar 28 grados de libertad en el denominador, ¿ya? También nos decía trabajar con un nivel de significación al 7%, y acá decimos que estamos trabajando a un nivel alfa medios, por lo tanto, ese estadístico va a tomar a un nivel de 0.035, ¿ya? Este procedimiento, si lo realizamos mediante el Minitab, nos dice que el estadístico para la cola superior está dado por 1.951 y el estadístico para la cola inferior está dado por 0.5289, ¿ya? Como ya tenemos ambos estadísticos, pasamos al tercer paso, que es la contrastación. Partimos de la gráfica del estadístico teórico y dentro del mismo ubicamos el estadístico de prueba. Y acá vemos que cae en la región de aceptación, así que gráficamente se acepta la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está probar esto, ¿no? Que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico. Como no se cumple, por consiguiente, se acepta la hipótesis nula. Finalmente, nuestra conclusión, decimos, a un nivel de significación del 7%, podemos concluir que las varianzas poblacionales son homocedásticas, es decir, son iguales, debido a que se acepta la hipótesis nula. Y bueno, ahí ya nos podemos adentrar a lo que nos estaba pidiendo el problema, ver si la media de los de la primera sesión supera a la media de la segunda sesión, ¿no? Entonces acá tenemos la formulación de nuestras dos hipótesis. La primera, que contempla la hipótesis nula, en la que decimos que la edad de los espectadores de la segunda sesión es igual a los de la primera. La segunda, la formulación de la hipótesis alterna, que nos dice que la edad de los espectadores de la segunda sesión es superior a los de la primera sesión, ¿ya? Entonces acá decimos lo siguiente: no conocemos las varianzas poblacionales, hemos determinado que el proceso es homocedástico, por lo tanto vamos a trabajar con el estadístico T. Y también importante recalcar que la desviación estándar de la diferencia de medias va a estar dado por el caso especial, ¿ya? Entonces ahí tenemos todas las fórmulas que vamos a emplear. Lo primero que he hecho acá es calcular la desviación estándar para la diferencia de medias, contemplando el caso especial. He reemplazado los valores dentro de la fórmula y con ello calcular la desviación estándar, que me ha dado un valor de 1.4437. Ya, también ya con este valor hemos calculado el estadístico de prueba. Una vez calculado el estadístico de prueba, nos ha dado un valor de menos 4.8015. Ya, entonces como ya tenemos este valor, procedemos a calcular el estadístico teórico. Y como está a probar que los espectadores de la segunda sesión superan a los de la primera sesión,
estaríamos trabajando con una prueba de una sola cola, porque queremos ver si es mayor, ¿ya? Entonces acá decimos que el nivel va a estar dado por un nivel alfa, y los grados de libertad van a estar dados por la sumatoria del tamaño de muestra de la primera sesión, el tamaño de la muestra de la segunda sesión, menos 2. Ya, entonces acá tenemos el cálculo del estadístico teórico, que este es igual a menos 1.4941. ¿Ya? Pasamos al tercer paso, que es, la contrastación. Ubicamos el estadístico de prueba dentro de la gráfica del estadístico teórico. Vemos que este cae en la región de rechazo, así que rechazamos la hipótesis nula. De la misma manera llegamos a rechazar la hipótesis nula por las regiones de rechazo, ya que se cumple la condición que el estadístico de prueba es mayor al estadístico teórico. En cuanto a nuestra interpretación, decimos lo siguiente. A un nivel de significación del 7%, podemos concluir que la edad de los espectadores o los asistentes a la segunda sesión supera a la de los espectadores de la primera sesión, ya es decir, que su edad sí supera, ¿ya? Debido a que se rechaza la hipótesis nula. Ya, entonces con ello estaríamos terminando este problema, que bueno, como ya han visto, este problema estaba dado por una combinación, una de las pruebas de aleatoriedad, que era lo que no habíamos visto, y la segunda parte ya contemplaba la prueba de hipótesis. Ya de esa manera pueden entrar en su examen. Van a haber pruebas que se van a mezclar, que bueno, en un inciso les pida una prueba y en otro inciso otra prueba, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto acá la prueba de aleatoriedad, vamos a ver la última prueba que nos falta, que es la prueba de correlación de rangos de Spearman, ¿ya? Entonces, vamos a explicar cuáles van a ser los pasos que vamos a seguir, ¿ya? En cuanto a esta prueba no paramétrica, de la misma manera vamos a seguir los 4 pasos. El primer paso, el planteamiento de la hipótesis. En cuanto al planteamiento de la hipótesis, tenemos 2, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En cuanto a la formulación de la hipótesis nula, está a probar que no existe asociación entre las dos variables. Es decir, que el coeficiente de correlación de Spearman es igual a 0, ¿ya? En cuanto a la formulación de nuestra hipótesis alterna, si se fijan dentro de la diapositiva, tenemos 3 opciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas 3 opciones? La primera de ellas nos dice existe asociación entre las variables. Ya cuando nos diga existe asociación, el coeficiente de correlación de Spearman nos dice que es diferente al valor de 0. ¿Ya? También nos puede decir en un problema probar que existe asociación directa. Ya cuando nos dice asociación directa, nos está diciendo que el coeficiente de correlación es mayor a 0. Y finalmente tenemos la tercera opción en la cual nos dice existe asociación inversa. Cuando nos diga existe asociación inversa, esto nos está diciendo que el coeficiente de correlación es menor a 0, ¿ya? Esta parte es bastante importante que ustedes lleguen a identificar qué tipo de pruebas les está pidiendo un determinado problema, ¿ya? Si digamos que en un problema me dice probar que existe asociación o asociación directa, esto directamente va a repercutir en el ordenamiento, ¿ya? Los primeros 2, ya que es existe asociación y existe asociación directa, me dice que el ordenamiento de mis variables lo voy a realizar de manera creciente, ¿ya? El tercero de ellos, en el cual está a probar que existe asociación inversa, esto directamente va a repercutir en el ordenamiento, ¿ya? Si está a probar una asociación inversa, el ordenamiento se va a dar de manera decreciente, ¿ya? Entonces, es importante que identifiquen qué tipo de prueba les está pidiendo realizar. Que exista asociación directa, o que exista asociación inversa. En función a ello vamos a ver el ordenamiento de nuestras variables. Ya puede estar dado de manera creciente o puede estar dado de manera decreciente. Ya esto nuevamente depende a la formulación de la hipótesis alterna. Ya entonces una vez que hayamos realizado el primer paso, nos pasamos al segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba. Ya acá tenemos el estadístico, ya. Pero antes tenemos 2 estadísticos que podemos emplear, el estadístico T y el estadístico R.
Ya un poquito más adelante les voy a explicar cómo se realiza esto, ¿ya? Si se dan de cuenta, para el cálculo de estos dos estadísticos necesitamos saber a qué es igual R sub S, ¿ya? R sub S es el coeficiente de correlación muestral de Spearman. Ya acá tenemos el cálculo, nos dice que este coeficiente es igual a 1 menos 6 multiplicado por la sumatoria de D sub I elevado al cuadrado dividido entre N multiplicado por N mayúscula menos 1, ¿ya? Ahora, en esta parte se los he puesto una pequeña guía. Acá dice, ¿no? Si dentro de un problema tenemos hasta 2 empates, el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico T. Si tenemos más de 2 empates, el estadístico con el cual vamos a trabajar va a ser el estadístico RO, ¿ya? Y bueno, acá también tenemos en la parte derecha el estadístico teórico, que en el primer caso, cuando tenemos 2 empates, vamos a emplear la distribución T de student a un nivel de alfa medios. Ya cuando tengamos más de 2 empates, acá si se dan de cuenta, el estadístico teórico está dado por una división, ya. La división es de z de alfa medios dividido entre la raíz de n menos 1, ya. ¿Por qué acá lo estamos dividiendo en esta parte por la raíz de n menos 1, ya? Porque acá estamos haciendo una pequeña corrección. Lo correcto que se debería de realizar en un ejercicio cuando tenemos más de 2 empates es emplear el coeficiente de correlación de Pearson. Ya no se debería de realizar por este tipo de pruebas no paramétricas. Ya el cálculo se debería de realizar por una prueba paramétrica donde el coeficiente pertenecería al coeficiente de Pearson. Pero como en esta parte nosotros estamos llevando la estadística no paramétrica, tenemos que tener un pequeño factor de corrección para aproximarnos al valor verdadero, ¿ya? Este pequeño factor de corrección está dado en el estadístico teórico por la raíz de n-1, ¿ya? En esta parte de lo que viene a ser las estadísticas paramétricas que corresponden al coeficiente de correlación de Pearson, esto lo van a ver a más detalle en econometría, ¿ya? Entonces acá como no estamos en esta materia, entonces directamente vamos a ver el coeficiente de correlación de Spearman como prueba no paramétrica, ¿ya? Entonces acá eso quería hacerles mención, que esta pequeña división se debe, ¿no?, a que cuando tenemos más de 2 empates, no deberíamos de trabajar con este tipo de pruebas, sino con otra prueba, ¿ya? Entonces, ya con ello estaríamos realizando el segundo paso. El tercer paso va a corresponder a la contrastación, ¿no? Tenemos que partir del estadístico teórico y ubicar el estadístico de prueba y ver si el mismo se encuentra en la región de aceptación o en la región de rechazo. Una vez que hayamos llegado a esa conclusión de aceptar o rechazar la hipótesis nula, en el cuarto paso damos una interpretación del resultado que hemos llegado en el tercer paso. Ya con eso ya tendríamos esta parte ya resuelta. Y bueno, para entender de mejor manera, vamos a ir a la solución del ejercicio 2, que bueno, ya vamos a ver de manera más práctica lo que yo les estaba explicando en la parte de la diapositiva, ¿ya? Yo lo voy a leer de manera muy rápida, así también para no pasarnos del horario, ¿ya? El ejercicio 2 nos dice lo siguiente. Los estudiantes de un curso de tecnología de comercio electrónico tienen que hacer un examen final escrito y un proyecto para obtener la calificación final. Las calificaciones de una muestra aleatoria de 10 estudiantes, tanto del examen como del proyecto, son los siguientes. Y acá nos da una tablita, ¿no? Los resultados que se han obtenido en el examen y en el proyecto. ¿Qué nos dice en la parte inferior? A un nivel de significación del 5%, se puede admitir que existe asociación entre el examen y el proyecto. Eso es lo que nos pregunta, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer es comenzar con el planteamiento de la hipótesis, formulando la hipótesis alterna. Ya en nuestra formulación de la hipótesis alterna está probar que existe asociación entre el examen y el proyecto. Una vez formulada nuestra hipótesis alterna, comenzamos con la formulación de la hipótesis nula, en la que decimos no existe asociación entre el examen y el proyecto, ¿ya? Como ya tenemos el primer paso, pasamos al segundo paso, que es la identificación del estadístico de prueba, ¿ya? El estadístico de prueba, nosotros sabemos que es el estadístico chi cuadrado, ¿ya? Bueno, para ello, para su cálculo de este estadístico, necesitamos calcular el valor de D,
ya que el valor de D es la diferencia de estos dos valores, que es el ordenamiento, ¿ya? Entonces, para ello inicialmente necesitamos ordenar nuestras dos variables, una que corresponde al examen y otra que corresponde al proyecto, ¿ya? Para ello nos vamos a basar, porque yo les decía, el ordenamiento puede darse de dos maneras, de manera creciente o de manera decreciente. ¿De qué depende esto? De la formulación de la hipótesis alterna. Si nos vamos a una lámina anterior, decimos que nosotros, ¿qué hemos dicho en la hipótesis alterna? Nosotros queremos probar que existe asociación entre el examen y el proyecto, ¿ya? Como queremos probar que el coeficiente de correlación es diferente a 0, el ordenamiento se va a realizar de manera creciente, ¿ya? Entonces acá directamente, acá está, no existe asociación. Entonces, para ello, considerando ya la formulación de la hipótesis alterna, decimos que el ordenamiento lo vamos a realizar de manera creciente. Para ello vamos a comenzar denotando la posición en la cual se encuentran nuestros valores. Como estamos realizando de manera creciente, dentro de nuestras variables tendríamos que buscar el menor valor y así sucesivamente ir denotándolo hasta llegar al mayor valor, que lo estamos realizando de manera creciente, ¿ya? Entonces, esta parte vamos a comenzar primero denotando para nuestra primera variable, que es correspondiente al examen. Como estamos realizando de manera creciente, dentro de los datos voy a buscar el menor valor, que sería el valor de 62. A este 62 lo voy a denotar con el valor de 1. Ya, posterior a ello voy a buscar un valor mayor a 62, que sería el valor de 69. A este le voy a poner la posición 2. Y así sucesivamente voy a ir buscando otro valor que sea mayor a 69, que sería el valor de 74, ¿ya? Como acá nosotros estamos realizando el ordenamiento de manera creciente, uno de estos dos valores debería de tomar la posición 3 y el otro debería de tomar la posición 4. Pero ¿bajo qué criterio nosotros daríamos este tipo de notación? ¿Ya? Como ambos están tomando el valor de 74, yo podría darle al primero 3 y al segundo 4, o al revés, 4 y 3, ¿ya? No se puede realizar de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos valores que tienen el mismo valor, a esto se le conoce como empate, ¿ya? El procedimiento que se realiza cuando tenemos un empate es este, básicamente. ¿Qué nos dice? Cuando hay un empate, es decir, mismos valores, se saca el promedio y a ambos números se le coloca la misma posición, ¿ya? Entonces, yo lo que había dicho, perdón, anteriormente, era que uno de estos debería de tomar la posición 3 y el otro debería de tomar la posición 4, ¿ya? Como acá me dice que yo no lo puedo denotar de esta manera porque está de manera errónea, tendría que considerar la regla del empate. ¿Qué me dice la regla del empate? Tengo que sacar un promedio de las posiciones de estos dos valores, ¿ya? Entonces digo acá que R va a ser igual a uno le debería de tocar la posición 3, al otro le debería de tocar la posición 4, pero como no les puedo denotar a estos dos de manera diferente, los tengo que denotar de manera igual, voy a sacar el promedio, ¿ya? Entonces, en la parte del numerador, sumo las posiciones que corresponderían a estos dos valores, que sería la posición 3 y la posición 4, y lo divido entre 2, ¿ya? Con ello digo que la posición promedio va a ser 3.5, ¿ya? Como a esto se conoce como un empate, ¿qué me dice la regla? Que a ambos le tengo que poner la misma posición. Entonces, el primero va a tener 3.5 y el segundo va a tener 3.5, ¿ya? Y los siguientes valores los voy a ir denotando ya a la posición que le corresponde. Ya siempre que aparezca un empate, es decir, que dos valores que tengan el mismo valor, vamos a considerar la regla del empate. Vamos a sumar las posiciones que les debería de tocar y vamos a sacar el promedio, ¿ya? Ya ambos valores los vamos a denotar con la misma posición que sería el promedio, ¿ya? Entonces acá yo ya tengo denotado todos estos valores con la posición que les corresponde. De la misma manera he contemplado los empates que tendríamos
Y con ello he realizado el ordenamiento de mis dos variables. Uno, acá tenemos el ordenamiento del examen y acá también tenemos el ordenamiento del proyecto, ¿ya? Una vez que ya tenga a mis variables ordenadas, voy a hallar el valor de D, que este valor de D se conoce como la discrepancia que existe entre el ordenamiento, ¿ya? Para ello voy a restar el ordenamiento de mi variable del examen menos el ordenamiento de mi variable del proyecto. ¿Ya? Entonces, para el primer caso sería 6 menos 5.5, lo que me va a dar un valor de 0.5. De la misma manera, esto va a ser 1 menos 3, me va a dar menos 2, ¿ya? Entonces, de esta manera voy restando y voy hallando la discrepancia que existe entre el ordenamiento de la primera y segunda variable. Una vez que ya han hallado el valor de t, tenemos que hallar el valor de t elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, este valor lo vamos a elevar al cuadrado y lo vamos a poner en esta columna. Una vez ya realizado este procedimiento, realizamos la sumatoria y con ello vamos a tener la sumatoria de d elevado al cuadrado que nos da un valor de 40, ¿ya? Y posterior a ello también tenemos que denotar n, que es n representa el número total de datos que tenemos en el examen y el proyecto, ¿no? Entonces, en el examen y el proyecto tenemos 10 datos. Entonces, n va a tomar el valor de 10. Ya con estos valores procedemos a calcular inicialmente el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Para el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, ¿qué nos dice la fórmula? Que es igual a 1 menos 6 multiplicado por la sumatoria de d sub i elevado al cuadrado dividido entre n por n elevado al cuadrado menos 1. Como en la parte izquierda ya tenemos estos dos valores, tranquilamente los reemplazamos dentro de la fórmula y con ello determinamos el coeficiente de correlación muestral de Spearman, ¿ya? El cual nos da un valor de 0,76. Ahora, hasta aquí nosotros, con este valor que tenemos, podríamos adelantarnos un poquito a la respuesta, ¿ya? ¿Bajo qué criterio estaríamos dando como una respuesta anticipada de lo que a la conclusión de la que deberíamos de llegar, ¿ya? Entonces, para ello nosotros podemos dar una pequeña conclusión o un adelanto basándonos en el resultado que hemos obtenido en el coeficiente de correlación de Spearman, ¿ya? Acá tenemos la interpretación que nosotros veíamos en las guías anteriores, que decíamos, si el coeficiente de correlación está más próximo hacia el 1 o hacia el menos 1, existía correlación. Pero, sin embargo, si nuestro coeficiente de correlación estaba más próximo hacia el 1, existía incorrelación, ¿ya? Basándonos en este valor que hemos obtenido, que era 0.76, como sabemos que 0.76 está más próximo hacia el 1, yo directamente podría decir que existe correlación entre el examen y el proyecto, ¿ya? Entonces, bajo este criterio yo podría decir que se va a rechazar la hipótesis nula y vamos a llegar a la conclusión que existe asociación entre la variable examen y proyecto, solo basándome en el resultado que he obtenido en el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a verificar un poco más adelante, ya que no podemos adelantarnos, o sea, pero a modo de interpretar el coeficiente de correlación que hemos obtenido, podríamos llegar a la conclusión que existe asociación o existe correlación entre estas dos variables, ¿ya? Entonces, ya realizado esto, vamos a calcular el estadístico teórico. ¿Qué les decía yo? Para identificar el estadístico teórico, de prueba, perdón. Para identificar el estadístico de prueba, tenemos que identificar cuántos empates tenemos dentro del problema, ¿ya? Como nosotros tenemos hasta 2 empates, estaríamos trabajando con el estadístico T, ¿ya? El estadístico T como tal es el coeficiente de correlación de Spearman por la raíz de n-2 dividido entre la raíz de 1 menos rs elevado al cuadrado. Ya como nosotros tenemos hasta 2 empates, vamos a trabajar con este estadístico que corresponde al estadístico T. ¿Ya? Y a posterior a ello, procedemos a calcular este estadístico. Tenemos que reemplazar el coeficiente de correlación de Spearman, que es 25 dividido entre 33, que lo tengo por acá,
y lo multiplico por la raíz de n, que n es igual a 10, 10 menos 2. En la parte del denominador contemplamos de la misma manera el coeficiente de correlación, que era 0.76, acá lo he puesto de manera fraccionaria. Y bueno, ya realizando el cálculo, decimos que el estadístico de prueba va a ser igual a 3,2827, ¿ya? El siguiente paso que tenemos que hacer es calcular el estadístico teórico. Como estamos en el primer caso, el estadístico teórico está dado por T de alfa medios, ¿ya? Reemplazamos alfa, que es del 5%, y los grados de libertad que van a ser dados por 8, ya que n es igual a 10, 10 menos 2 nos va a dar el valor de 8, ¿ya? Entonces acá ya tengo el cálculo mediante el Minitab. Este estadístico toma un valor de 2,306. Con esos dos paso al tercer paso, que es la contrastación. Parto de la gráfica del estadístico teórico, dentro del mismo ubico el estadístico de prueba y digo que el mismo cae en la región de rechazo. Así que gráficamente rechazo la hipótesis nula. En cuanto a las regiones de rechazo, está probar que el estadístico de prueba sea mayor al estadístico teórico, como se cumple la condición, por consiguiente se rechaza la hipótesis nula. Al rechazar la hipótesis nula, vamos a interpretar la respuesta. Decimos, a un nivel de significación del 5%, podemos concluir que existe asociación entre el examen y el proyecto, debido a que se rechaza la hipótesis nula. Y nuevamente, ¿no? Nosotros habíamos llegado a la misma conclusión interpretando únicamente el coeficiente de correlación que hemos calculado. Que bueno, ya realizando el cálculo con el estadístico de prueba y el estadístico teórico, hemos llegado a la misma conclusión. Ahora, también acá les voy a explicar un poquito cuál es el procedimiento que se realiza en el Minitab. Ya en el Minitab, de la misma manera, no podemos realizar este análisis de manera directa, ¿ya? Podemos calcular en el Minitab el coeficiente de correlación, ¿ya? Y el estadístico de prueba como tal lo tenemos que hacer de manera manual. Entonces, para ello les voy a explicar cómo se realiza el cálculo del coeficiente de correlación de Spearman, pero ya contemplando el Minitab, ¿ya? Entonces, en esta parte lo voy a borrar esto y voy a ingresar los datos que tenemos del problema, ¿ya? Voy a ingresar la variable correspondiente al examen y los datos correspondientes al proyecto. Me voy a la parte del Minitab y acá lo voy a ingresar. Y bueno, acá hay dos formas de realizar este procedimiento, ¿ya? Una es trabajar con los datos originales del problema y otra es trabajar con las variables ordenadas, ¿ya? Entonces, para ello yo voy a realizar de las dos maneras para que sí ustedes sepan cómo se realiza este procedimiento mediante el Minitab, ¿ya? Inicialmente voy a trabajar con las variables originales del problema, que es examen y proyecto. Para ello me voy a la quinta opción donde dice estadística, voy a trabajar con estadística básica y acá voy a buscar la prueba donde dice correlación. Acá tenemos esa prueba que es correlación. Y acá, como yo quiero ver el grado de correlación, asociación que existe entre nuestras variables, voy a seleccionar de qué variables yo quiero ver esta correlación. Yo quiero ver del examen y del proyecto. En la parte de opciones, el Minitab como tal me da la opción de calcular los dos coeficientes de correlación que les mencionaba. El de Pearson y el de Spearman. Ya, el de Pearson es para prueba paramétrica y el de Spearman para prueba no paramétrica. Pues como estamos en un caso de pruebas no paramétricas, selecciono correlación de Spearman. Y acá le doy en aceptar y finalmente en aceptar. Y acá ya me realiza el cálculo de manera directa del coeficiente de correlación de Spearman, el cual me dice que es igual a 0.756. Ya que si nos vamos a la comparación, estaríamos obteniendo el mismo resultado, obviamente, si trabajamos con dos decimales. ¿Ya? Entonces, eso sería en cuanto al cálculo, pero ya trabajando con los datos originales del problema, ¿ya? Entonces, en esa parte, yo, por ejemplo, en las diapositivas les decía que tienen que realizar un ordenamiento y a partir de ese ordenamiento calcular el coeficiente de correlación, ¿ya? De la misma manera, si trabajamos con los datos ordenados, deberíamos de llegar a la misma conclusión, ¿ya? Entonces, para verificar esto, vamos a acá en esta parte del Minitab ordenar nuestras variables del examen y del proyecto, ¿ya?
Para ordenar nuestras variables, el Minitab lo realiza de manera directa, ¿ya? Entonces, para ello, nos tenemos que ir a la tercera opción que dice datos. Dentro del mismo tenemos que buscar la opción que dice clasificar, ¿ya? Acá nos pregunta inicialmente, ¿qué datos necesitamos clasificar? Ya yo inicialmente voy a clasificar mis datos que corresponden a mi variable examen. Entonces acá selecciono examen. Y acá me dice en qué columna quiere que le dé los resultados. Como yo quiero que mi variable ordenada correspondiente al examen se almacene en la columna C4, acá voy a poner C4. Ya le doy en aceptar. Y acá el Minitab me lo va a ordenar de manera directa, también contemplando los empates, ¿ya? Si se fijan acá me lo pone 3.5, que esto se debe al empate que se da en el valor de 74, ¿ya? Entonces, de esta manera ustedes lo pueden realizar de manera directa, contemplando el Minitab, ¿ya? De la misma manera yo digo que voy a realizar el ordenamiento de manera creciente, porque esta parte me da la opción de realizar el ordenamiento de manera creciente, ¿ya? Me voy a la parte de datos, clasificar, y acá digo que la variable que quiero ordenar corresponde al proyecto, ¿ya? Esto quiero que me lo almacene en la columna 5, le doy en aceptar, y nuevamente, ¿no? El Minitab me realiza el ordenamiento de la misma manera contemplando el empate. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya tenga ordenadas mis variables, con estas dos variables ordenadas también puedo calcular el coeficiente de correlación de Spearman. Ya para ello me voy a estadística básica, correlación, y acá digo, ¿no? Voy a trabajar con mis variables ordenadas que corresponden a la variable ordenada del examen y la variable ordenada del proyecto. En la parte de opciones verifico que esté seleccionado el coeficiente de correlación de Spearman. Le doy en aceptar y finalmente en aceptar y me calcula el coeficiente de correlación de Spearman contemplando a mis variables ordenadas, ¿no? Que acá me da el mismo resultado, 0.756. Y bueno, eso sería en cuanto al procedimiento del Minitab. No sé si tienen alguna duda. Que bueno, como se puede ver en ambos casos, ya sea con las variables originales del problema o sea con las variables ordenadas, nos va a dar el mismo resultado, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda. Si no es así, aquí estaríamos terminando la clase y lo que voy a hacer, chicos, es para no quitarles más su tiempo, porque quería explicarles el índice del proyecto, les voy a enviar un video en el cual explico cada punto cómo se realiza el proyecto, ¿ya? Y eso directamente lo voy a cargar al Teams, en la carpeta que tenemos proyecto, y ahí van a poder visualizar todos los pasos que tienen que realizar una vez que ustedes ya tienen sus variables, ¿ya? Si no tienen ninguna duda más, acá estaríamos terminando la clase. Y bueno, que tengan un buen resto del día, nos estaríamos viendo la próxima. Perdón, ¿alguien tiene alguna duda? Así, una duda, cuando lo está ordenando y ve lo de los empates, hace el promedio, ¿verdad? Pero para el siguiente, o sea, en el ejemplo era 3.5, pero en el siguiente ya lo puso como 5, o sea, ¿por qué no se pone 4? ¿O por qué el siguiente no sería 4? Voy a volver a compartir, ya dame un momentito y me explicas mejor. Espérame un rato. Ya en esa parte del ordenamiento me dice, dame un momento, acá. Ya. Ahora vamos a volver a compartir, le voy a poner las variables ordenadas. En esa parte, ¿en qué parte no me has comprendido? Cuando hay el empate en 74, le asigna al 3.5, ¿verdad? Pero al siguiente, que ya sería 78, es 5. O sea, ¿por qué no sería 4? Si se dan de cuenta, acá nosotros tenemos en total, ¿cuántos datos tenemos? Tenemos 10 datos, ¿ya? Entonces, cada uno de estos valores le debería de corresponder una posición, ¿ya? Y el número de posiciones totales, como tenemos 10 datos, debería ser 10 posiciones, ¿ya?
Entonces, como a este yo tendría que asignarle, por ejemplo, la posición 3, y a este asignarle la posición 4, y al siguiente tendría que asignarle la posición 5. Como yo no puedo ponerle a este 3 y a este 4, o indistintamente 4 y 3, o sea, no se puede realizar este tipo de posición porque ambos tienen el mismo valor, ahí yo les decía que se considera un empate. Ya para considerar esto, se considera los empates que les debería de tocar. Ya acá digo que R va a ser igual. A este le debería de tocar la posición 3. Al siguiente le debería de tocar la posición 4. ¿No ven? Pues sacamos el promedio, esto va a ser 4, 7 dividido entre 2, que me va a dar el valor de 3.5. ¿Ya? Como a este le debería de tocar 3 y a este 4, y estamos considerando acá un empate, no les puedo poner 3 y 4, le tengo que poner el promedio, que sería 3.5. Al siguiente, que sería el 78, le estoy poniendo la siguiente posición que correspondería. Como a este le correspondería el 3 y el 4, el siguiente que le tocaría sería el 5. Por eso le he puesto el 5 directamente. ¿Se entiende? Porque en total yo tendría que llegar a la posición 10. No puedo llegar a la posición 9 porque tengo 10 datos. Entonces siempre se realiza ese tipo de análisis cuando hay un empate. No se puede poner la posición anterior y la posición posterior, que sería 3 y 4. Se pone el promedio y al siguiente valor se le coloca la siguiente posición que le tocaría, que sería el 5. ¿Se entiende? ¿O te Sí o sí. más? No, ¿Ya? está bien, muchas gracias. Sí, de esa manera ya se realiza. No puedes colocarle el 4 porque al final vas a tener 9 posiciones, pero como tenemos 10 datos, tienes que ponerle el siguiente, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda más que podamos aclararlo antes de terminar la clase. Si no tienen ninguna duda más. ¿Sí nos va a pasar exámenes pasados como el primer parcial? Sí. Les he dicho algo al Inge acerca del examen. A mí no me dijo la fecha. Sí, es este viernes 25. Ay, no. Ya. Ya, chicos, entonces hasta el lunes como máximo les voy a enviar más ejercicios, pero ya resueltos. Le voy a cargar al Teams y en una carpeta. Y ustedes vayan repasando, ya. Si ya no de cuenta, el segundo parcial no es muy complicado, es relativamente fácil en comparación al primero. Pero obviamente tienen que identificar, por ejemplo, en el caso de pruebas no paramétricas, como ya les había mencionado, hay una confusión, por ejemplo, en las ANOVAs y en las tablas de contingencia. Si ustedes saben identificar y saben resolver el problema, estoy segura que no van a tener ningún problema porque el segundo parcial es fácil. Pero de todas maneras, no creo que nos dé para pasar una clase más, ya que el examen va a ser el viernes. Entonces yo les voy a pasar más ejercicios ya resueltos para que ustedes los puedan practicar. Pero de todas maneras, si tienen alguna duda, pueden escribirme y yo les voy a estar explicando también, ¿ya? No sé si tienen alguna duda más. Si no es así, aquí estaríamos terminando la clase y nuevamente el índice del proyecto se los voy a enviar en un video directamente al Teams, ¿ya? Gracias, Oxy, hasta luego. Listo. Gracias a ustedes mejor por asistir. Nos vemos a la próxima y que tengan un buen resto del día.